Buenas tardes. Nuevamente bienvenidos a todos. Vamos a continuar con nuestro programa. A nombre de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Coordinación de Ciencias Biológicas y de la Salud, así como de la Asociación Médica Mexicana de VIH-Sida, les agradecemos mucho su presencia y les damos la más cordial bienvenida. Les recuerdo que estamos haciendo una transmisión virtual en vivo por internet como parte de las actividades académicas de la asociación. Les solicito muy atentamente apagar sus teléfonos celulares y vamos a darle la palabra al doctor Alfonso Vega Yáñez, médico internista y responsable de la clínica de VIH en el IMSS Venados. Él nos va a presentar el tema interacciones medicamentosas en antirretrovirales. Bienvenido, doctor, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Primero quiero agradecerle al doctor Flores la invitación para platicar con ustedes de un tema que es muy interesante en los próximos 30 minutos, no me voy a llevar mucho en realidad, de un tema que decía yo que es interesante porque no solamente aplica en el área de VIH, sino también aplica prácticamente en todas las patologías crónicas y en algunas agudas, y esto es lo que se refiere a interacciones farmacológicas. Bien, haciendo un poco de historia de cómo se han dado el desarrollo de estos antirretrovirales, ustedes saben perfectamente bien que en el año del 87 es cuando se llega a hacer las primeras pruebas con una molécula que se llama acidotimidina, el AZT famoso, que se utilizaba en pacientes que tenían cáncer de mama. El primer artículo que llegó a demostrar que la acidobudina o la acidotimidina tenía un efecto antirretroviral, se publicó más o menos un año después en el New England Journal of Medicine, y de ahí se empezaron a desarrollar varios antirretrovirales, como pueden ver en la pantalla, ejemplificados de color naranja, que son los análogos timidínicos de transcriptasa reversa. Algunos de ellos, probablemente muchos de ustedes no los han llegado a manejar, porque ya muchos de ellos son antiguos, como por ejemplo la didanosina o la salcitabina, y otros que todavía siguen teniendo vigencia como la lamivudina. Después, en 1997, pasa una situación muy importante para los que tratamos pacientes con VIH, y es que se empiezan a generar lo que conocemos como terapia antirretroviral altamente activa. Esto quiere decir que se llegaron a hacer combinaciones de medicamentos donde se utilizaba un esqueleto con dos análogos timidínicos más un tercer componente. En México, ese tercer componente fueron los inhibidores de proteasa, que como pueden ver en la imagen de color rojo, los tres que ingresaron al país en el año de 1997 fueron el saquinavir, el indinavir y el ritonavir. Entonces, cuando estos medicamentos salen, decimos, bueno, perfecto, ya lo hicimos, ¿no? Vamos a tener una terapia que efectivamente va a impactar en los pacientes, nos va a ayudar a controlar la replicación del virus. Sin embargo, no contábamos con esto que ustedes pueden ver en la pantalla. Los esquemas seguían siendo esquemas muy poco prácticos porque eran esquemas de una muy buena cantidad de pastillas. Lo que estoy ejemplificando en la diapositiva son los esquemas que frecuentemente manejábamos en ese entonces. Como se pueden dar cuenta en la parte izquierda de la pantalla, el esquema con la menor cantidad de pastillas era un esquema a base de acidobudina, que en ese entonces venían con cápsulas de 100 miligramos. La lamivudina y el indinavir, que desde mi óptica era el inhibidor de proteasa en ese entonces más potente con el que contábamos. Sin embargo, había esquemas más complejos. En la parte central de la pantalla se pueden dar cuenta cuando nosotros combinábamos el esqueleto con saquinavir. Ahí prácticamente era muy complicado para los pacientes pedirles una adherencia con un esquema que consideraba tomar un promedio de más de 25 pastillas. Y un dato importante en el extremo izquierdo de la pantalla es lo referente a ritonavir, que en ese entonces era un medicamento que se utilizaba como inhibidor de proteasa y que venía en cápsulas blandas, y la dosis que tenía que tomar el paciente era de 600 miligramos cada 12 horas. Afortunadamente, como ustedes saben, en el caso del VIH la ciencia avanza muy rápido, y en 1998 se publica este estudio
donde se trata de ver de qué manera podemos mejorar el apego de los pacientes tratando de impactar en la cantidad de pastillas que tomaban para controlar la enfermedad. Este estudio fue un estudio que se hizo en 20 sujetos VIH negativos, y el objetivo del estudio fue muy simple. A estos sujetos durante los primeros 2 días se les dieron 5 dosis distintas de indinavir. Decía yo hace un momento que el indinavir fue uno de los primeros medicamentos inhibidores de proteasa que utilizamos para confeccionar esto que se llama terapia altamente activa. Entonces a estos pacientes los primeros 2 días se les dio una dosis de indinavir y después del segundo día se les agregó una dosis de ritonavir, 100 miligramos de ritonavir. Y como pueden observar en la pantalla, lo que sucedió fue algo evidentemente muy importante porque hubo un incremento, como pueden observar con el puntero, hubo un incremento muy importante en la cantidad de indinavir en sangre y por otro lado se incrementaba la vida media del medicamento. Esto trajo como consecuencia que a partir de ese estudio prácticamente todos los inhibidores de proteasa, a excepción del nelfinavir, se utilizaran con dosis bajita de ritonavir. Esto modificando la farmacocinética del inhibidor de proteasa inicial. Y entonces, como ustedes saben, la mayoría de los inhibidores de proteasa que utilizamos actualmente son inhibidores de proteasa que llevan por ese cambio en la farmacocinética, dosis pequeñas de ritonavir. Es importante señalar, como pueden ver en la pantalla, que el único medicamento que traía la dosis de ritonavir incluida en la tableta es lopinavir, que es uno de los medicamentos que probablemente algunos de ustedes todavía siguen manejando, aunque ya prácticamente la mayoría de las guías internacionales ya no lo toman mucho en cuenta. Siguió avanzando la ciencia y el ritonavir tenía varios problemas. El problema número 1, como vamos a ver un poquitito más adelante, es de que por medio de su metabolismo llegaba a inactivar un tipo de isoenzima dependiente del citocromo P450 a nivel del hígado, que se encargaba de metabolizar muchos medicamentos. Entonces se dio a la tarea a la industria de buscar un fármaco que tuviera el mismo efecto booster, es decir, el efecto de incrementar la dosis del inhibidor de proteasa, pero que no tuviera el efecto adverso que tenía el ritonavir. Y así como pueden ver en la imagen, surge el cobicistat que comentaba el doctor Gudiño en la charla previa a que nos fuéramos a comer. Y en este estudio lo que pueden ver es de que en un porcentaje de pacientes, de 30 pacientes en cada grupo, prácticamente no hubo una diferencia cuando se utilizaba darunavir con dosis bajitas de cobicistat o cuando se utilizaba el darunavir con dosis bajitas de ritonavir. Entonces, habiendo hecho esto, la tendencia actual es de que 2 inhibidores de proteasa de uso muy común, como es el darunavir y como es el atazanavir, actualmente ya vienen en el mercado en la misma tabletita con dosis muy bajita de cobicistat, de tal manera que la tendencia a nivel mundial es dejar de utilizar el ritonavir como fármaco incrementador del inhibidor de proteasa principal y sustituirlo con el cobicistat. Esto trajo como consecuencia evidentemente que se desarrollaran una gran cantidad de antirretrovirales, como pueden ver en la imagen. Hay 2 puntos que quisiera yo tocar en este momento. El primer punto importante es que en Estados Unidos recientemente se aprobó ya un nuevo inhibidor de integrasa que se llama Victegravir, que prácticamente tiene una eficacia muy similar al dolutegravir, que es el inhibidor de integrasa más potente. Y el segundo punto importante a señalar es que vienen nuevas moléculas que tienen muchos aspectos interesantes. Una de ellas son los biológicos. El biológico que se llama ibalizumab es un biológico que ya se ha presentado estudios en congresos y se ha visto que sí tienen aparentemente cierta eficacia en controlar al virus de la inmunodeficiencia humana. Y el segundo son los antirretrovirales inyectados. Viene un antiviral inyectado que está hecho por medio de la técnica de nanomoléculas, que ha demostrado que con inyecciones cada 3 meses los pacientes pueden llegar a tener niveles en sangre suficientes para que tengan eficacia antiviral. Entonces no nos extrañe que en poco tiempo empecemos a utilizar, además de pastillas, medicamentos inyectados. En México, sin embargo, hay algunos que todavía no tenemos. Uno de ellos es el tenofovir a la fenamida, que como ustedes saben es un medicamento que tiene por objeto sustituir a aquellos pacientes que están con tratamiento a base de tenofovir, y la única diferencia entre el tenofovir a la fenamida y el tenofovir disoproxil fumarato, que es el que utilizamos normalmente,
es que tiene menos efectos adversos a nivel renal y a nivel óseo, que como ustedes saben son las partes de seguridad que nosotros tenemos que considerar cuando estamos tratando a un paciente a base de tenofovir y emtricitabina. Dicho esto, entonces, bueno, dijeron, tenemos ya los antirretrovirales, tenemos ya la simplificación del tratamiento, pero ¿qué impacto tiene esto en la población? Bueno, evidentemente han habido muchas cohortes. Esta es una cohorte muy importante, que es una cohorte donde se incluyeron más de 20,000 pacientes de Estados Unidos y de Canadá, y el objetivo de la cohorte era ver en etapas distintas qué es lo que sucedía con la sobrevida de los pacientes. Entonces, en la parte izquierda de la imagen está el total de los pacientes y como pueden observar, sí empieza a haber un incremento en la sobrevida de estos pacientes, y del lado derecho, en la parte superior, hay dos rubros importantes. El primer rubro importante era ver si había alguna diferencia en la sobrevida dependiendo del género. Como se pueden dar cuenta, en la parte central de la imagen prácticamente no hay ninguna diferencia. Sin embargo, en donde sí hay una diferencia en la sobrevida es en la parte derecha, que es en donde se evaluó los factores de riesgo. En este caso, como pueden observar en línea de color verde, aquellos pacientes que tenían como antecedente el uso de drogas intravenosas tendían a tener una menor sobrevida, lo cual es importante, sobre todo en países donde el uso de drogas intravenosas es mucho más frecuente. En nuestro país, muy probablemente en los estados del norte, es donde podríamos ver con más frecuencia este tipo de situación. En la hilera inferior hay otro dato interesante, que es este que estoy señalando, que es que se vio que los pacientes que tenían CD4 iniciales por abajo de 350 tendían a tener menor sobrevida en comparación a aquellos pacientes que no tenían tanto grado de inmunosupresión. Hay otra cohorte interesante, que es esta que ustedes están viendo en pantalla, que es la cohorte hecha en una población danesa, donde ellos hicieron exactamente lo mismo. Ellos trataron de evaluar en periodos distintos de años, en este caso, como pueden ver aquí, es a finales de los años 90, qué impacto tenía en la sobrevida de los pacientes que recibían tratamiento antirretroviral, pero que eran pacientes mayores de 50 años. Entonces, comparando la primera etapa con la segunda etapa, ellos notaron que había un incremento de 11 años de sobrevida en estos pacientes mayores de 50 años. Si nos vamos a la siguiente etapa, que es la que está señalada en color verde, este incremento pasa de 11 a 22 años. Esto quiere decir que afortunadamente los esquemas antirretrovirales nuevos sí están impactando en la sobrevida de los pacientes. Y ellos hicieron una comparación con un grupo control, que eran personas que no tenían VIH, y como pueden observar en la pantalla, prácticamente ya es muy cercana la posibilidad que los pacientes que están infectados y que reciben tratamiento antirretroviral pueden tener una sobrevida muy similar a la población general. Pero esto trajo una situación un poquitito más compleja, que es lo que probablemente ustedes ven en sus respectivas clínicas, que es que la población con VIH empezó a hacerse mayor de edad. Esta imagen es una imagen interesante porque el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos demostró que en el año 2012 el 50% de su población con VIH son pacientes mayores de 50 años. Esto evidentemente, como vamos a ver un poquitito más adelante, tiene un impacto importante en lo relacionado a las interacciones farmacéuticas. El año pasado, en el Congreso Europeo de VIH, que se llevó a cabo en Milán, un grupo de investigadores alemanes reportaron esta cohorte, que es una cohorte que incluyó pacientes de más de 17 centros en Alemania, y lo que trataron de evaluar en esta cohorte era, primero, qué edad en promedio tenían estos pacientes que estaban bien controlados del VIH. Segundo, si estos pacientes tenían alguna comorbilidad aparte del VIH. Y en tercer lugar, si estos pacientes estaban tomando algún medicamento distinto al tratamiento antirretroviral. Entonces, como pueden observar en la diapositiva, prácticamente más de las 2/3 partes de los pacientes eran pacientes mayores de 40 años, lo cual es un dato muy interesante. Y el segundo detalle importante es lo que pueden ver aquí en pantalla. Déjenme, voy a sacar mis lentes porque están muy pequeñitas las letras aquí en la pantalla. Entonces, viendo la imagen, no sé si se alcanza a ver la parte inferior de la imagen, pero los pacientes que tenían más de 4 comorbilidades, es decir, pacientes que tenían VIH, más aparte 4 entidades clínicas distintas, prácticamente fueron el 20% de los pacientes de esa cohorte alemana.
El 10% eran pacientes que tenían 3 comorbilidades y solamente el 30% eran pacientes que no tenían ninguna otra comorbilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes que tienen otro tipo de enfermedades tienden a tomar otro tipo de medicamentos. En ese tenor, ellos investigaron si esos pacientes tomaban medicamentos que prescribía algún médico o eran medicamentos que el paciente iba a alguna farmacia y los adquiría sin ninguna receta médica. Y fíjense lo interesante de la imagen. El 50% de los pacientes estaban tomando su tratamiento antirretroviral, más aparte un medicamento extra que había prescrito el médico tratante. Y cerca del 10% de los pacientes estaban tomando su tratamiento antirretroviral, más aparte un medicamento que el paciente adquiría en la farmacia. ¿Esto por qué es importante? Porque como vamos a ver más adelante, algunos de los medicamentos que los pacientes adquieren en las farmacias sin ningún tipo de control nos puede impactar directamente en el efecto del tratamiento antirretroviral. Ahora, tratando de analizar qué tipo de medicamentos eran los que utilizaban los pacientes, bueno, está la tablita en la parte derecha de su imagen, donde pueden observar que el 32% de los pacientes, el medicamento extra que estaban tomando eran vitaminas, que yo creo que es lo que ustedes ven frecuentemente con sus pacientes. El segundo grupo farmacológico eran antiinflamatorios no esteroideos. El tercer grupo farmacológico psicotrópicos, que esto es muy importante porque antes de que se modificaran las guías de Sencida en México, prácticamente quizá 9 de cada 10 pacientes que iniciaban tratamiento lo iniciaban a base de un medicamento que se llama Efavirenz, que como ustedes saben es un medicamento que tiene varios efectos adversos a nivel neurológico. Entonces, el hecho de que el 13% de los pacientes de esta corte estuviera consumiendo psicotrópicos quiere decir que la mayoría de los pacientes con VIH, aún con tratamiento, siguen teniendo ese tipo de trastornos. Y con un porcentaje menor, inhibidores de la ECA, supresores de ácido, que ahorita vamos a hablar un poquitito más a detalle al respecto, y finalmente medicamentos para tratar la dislipidemia. De tal manera que cuando nosotros consideramos hablar de interacciones farmacológicas, tendremos que regresar a nuestras bases de farmacología, y aquí hay dos conceptos que son muy importantes recordar. El primero de ellos, que es la farmacocinética, que no es otra cosa más que cuál es el trayecto que sigue el medicamento desde que el paciente se lo toma hasta que el paciente lo excreta, y la farmacodinamia, que es ver el efecto que tiene el medicamento ya dentro de la célula diana para la que se está tratando el paciente. El otro detalle importante a considerar es el metabolismo de los medicamentos. Ustedes saben que el metabolismo de los medicamentos se puede llevar a cabo desde inicio en el intestino y en un órgano muy importante que es el hígado. Y ahí, como ustedes saben, tenemos un sistema que se llama sistema citocromo P450, que está conformado por más de 50 isoenzimas, que pueden ver en la parte izquierda de la pantalla, y aquí es importante señalar que una de las isoenzimas más importantes es la que se conoce como CYP3A4, porque como vamos a ver un poquitito más adelante, muchos de los medicamentos de uso común en los pacientes tienen esa vía metabólica, por lo tanto es muy fácil que esos pacientes que están tomando tratamiento antirretroviral, al tomar alguno de estos medicamentos puedan llegar a tener interacciones farmacológicas. Los antirretrovirales, aquí acomodados por grupo farmacológico, prácticamente todos, salvo la enfuvirtida, tienen vía de eliminación o renal o hepática. Y a nivel hepático es muy importante dos aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental, como pueden ver en la columna del lado derecho de la imagen, es que prácticamente casi todos los análogos timidínicos no tienen ninguna interacción farmacológica con el sistema citocromo P450. Sin embargo, si revisamos los inhibidores de proteasa, fíjense ustedes cómo los inhibidores de proteasa, por el contrario, sí tienden a tener un impacto importante a nivel del citocromo P450 y por lo tanto es el grupo farmacológico que tiende a tener mayores interacciones farmacológicas. Bien, ¿cuál es el otro problema importante? Nosotros, si tenemos hipertensión arterial, diabetes, dolor de cabeza o algún tipo de problema de salud que requiera tomar algún tipo de medicamento, esos medicamentos la mayoría de las ocasiones se metabolizan en el hígado. ¿Por qué ponía yo énfasis en la isoenzima CYP3A4 del sistema citocromo P450? Bueno, porque como pueden ver en la imagen, prácticamente la mayoría de los medicamentos que nosotros tomamos, cerca del 40% de ellos, llevan a cabo su metabolismo justamente en esa isoenzima. ¿Por qué es importante saberlo? Porque si no tenemos un control adecuado de lo que esté tomando el paciente
junto con su tratamiento antirretroviral, existe la posibilidad, por este impacto que tienen esos medicamentos, en que se presente una integración farmacológica. Quizá lo más sencillo es iniciar con los alimentos. ¿Qué impacto tienen los alimentos con los antirretrovirales? Bueno, como pueden ver en la pantalla, prácticamente los análogos timidínicos no tienen ningún tipo de problema en poderse consumir con los alimentos. En el caso de los no nucleócidos, puse aquí intencionalmente el efavirenz. El efavirenz, ustedes saben que es un fármaco que utilizamos con mucha frecuencia en los pacientes con VIH, y el motivo por el cual se le recomienda a los pacientes que se tome sin el alimento es que debemos de recordar que el efavirenz con el alimento incrementa su absorción más o menos en un 25 a 30%. Cuando nosotros damos un tratamiento con efavirenz, por lo regular le comentamos a los pacientes que pueden llegar a tener efectos adversos a consecuencia del efavirenz. Yo creo que todo el mundo sabemos que les comentamos a los pacientes que pueden tener mareos, que pueden tener pesadillas, que pueden tener cambios de comportamiento. ¿Cuál es el interés de que el paciente le recomendemos que se tome el efavirenz sin alimento? Bueno, pues que el alimento incrementa la absorción y por lo tanto el paciente tiene mayor posibilidad de desarrollar estos efectos adversos. En el caso de los inhibidores de proteasa, como pueden observar en la segunda columna de la tabla, los pacientes que están tomando o que se les da tratamiento con atazanavir, el atazanavir es un medicamento que requiere de un pH ácido para su biodisponibilidad y su bioabsorción. Por lo tanto, si nosotros le decimos a un paciente que se tome el atazanavir sin alimento, en ese momento el pH no está ácido, sino tiene que estar más o menos alcalino y por lo tanto impacta en la absorción del medicamento. Bien, y en el caso de los otros grupos farmacológicos, como pueden observar en la pantalla, los inhibidores de integrasa como el dolutegravir, el vitegravir y el raltegravir, prácticamente no tienen ningún tipo de efecto con o sin alimento, a excepción del vitegravir, que ese sí puede llegar a tener un cambio en la absorción del medicamento si el paciente lo toma sin alimento. Hay muchas herramientas en internet que probablemente nosotros utilizamos para poder evaluar las interacciones farmacológicas. Una de ellas es de la Universidad de Liverpool, que no sé si ustedes conozcan, si no al final de la charla vamos a enfatizar un poquitito más en ella. Esta herramienta es una herramienta que ustedes entran a la página de internet o pueden bajar su aplicación a sus teléfonos celulares y ustedes lo único que hacen es agregar el tratamiento antirretroviral que está tomando el paciente y los medicamentos extras que está tomando el paciente, y en automático la página o la aplicación les indica a ustedes qué tipo de interacción farmacológica existe en esos pacientes. Bueno, esto lo comento porque la imagen lo que nos está demostrando, ellos hicieron un análisis viendo cuántas personas habían ingresado a su página y qué medicamentos eran los que más estaban interesados en saber si había interacciones farmacológicas o no. Analizaron todas las peticiones del año pasado y fíjense cómo en primer lugar la mayoría de lo que los médicos llegamos a meter en esa página para ver si hay interacciones farmacológicas es el uso de estatinas, en este caso de la atorvastatina. En segundo lugar, el inhibidor de bomba de protones, el omeprazol, que es un medicamento que en mi opinión abusamos un poco de él, tanto como médicos como pacientes, porque en realidad lo que sucede es de que el paciente al inicio nos refiere que tiene alguna sintomatología digestiva alta, nosotros le damos el tratamiento con omeprazol, el paciente mejora la mayoría de las ocasiones de la sintomatología y entonces se nos hace muy fácil decirle al paciente síguete tomando el omeprazol, no hay ningún problema porque es un medicamento inerte, situación que como ustedes saben no es correcta porque incide mucho en la absorción de vitamina B12, puede ser causa muy frecuente de plaquetopenia farmacológica inclusive, pero el paciente lo toma constantemente y si eso aunamos el hecho que es un medicamento que ustedes van a la farmacia y lo pueden comprar sin receta, esto trae como consecuencia que sea un fármaco de uso muy común en los pacientes que tienen tratamiento antirretroviral. El tercer fármaco de uso más común es el metformin, que como comentaba el doctor Gudiño en la plática anterior, es el fármaco de elección para la mayoría de los pacientes diabéticos que inician tratamiento oral, aunque vamos a ver un poquitito más adelante que esto ya tiende a cambiar sobre todo en Europa, y el resto de los medicamentos son otras variedades de estatinas y de medicamentos inhibidores de bomba de protones. Ahora, ¿por qué hacía yo énfasis en relación a los medicamentos que utilizamos para las dispepsias, ya sea bloqueadores H2 o inhibidores de bomba de protones? Bueno,
Esto tiene una razón muy simple y lo voy a tratar de ejemplificar en estas siguientes imágenes. Este es un estudio que incluyó a 70 sujetos sanos, es decir, personas que no tenían VIH, y lo que se hizo fue tratar de determinar qué variaciones había en la concentración de atazanavir, si el paciente tomaba el atazanavir con omeprazol o si lo tomaba con ranitidina. Entonces, lo que pueden ver en la imagen es cuáles son los niveles normales del atazanavir cuando el paciente lo utiliza como normalmente lo utilizamos, es decir, con dosis bajitas de ritonavir en función a lo que platiqué algunas diapositivas anteriores. Entonces, cuando el paciente toma el medicamento con omeprazol, fíjense ustedes cómo hay una disminución aproximadamente del 40% de los niveles séricos de atazanavir, lo cual trae como consecuencia una disminución de la presión farmacológica del virus de la inmunodeficiencia humana y por lo tanto un riesgo de que el medicamento falle y el paciente se haga resistente. En este mismo estudio, a otro grupo de pacientes les dieron tratamiento con ranitidina y vean ustedes lo que sucede. Prácticamente similar, los pacientes que toman atazanavir con ranitidina tienen una disminución más o menos de un 40% del medicamento en sangre en comparación a aquellos pacientes que no toman el medicamento con ranitidina. De tal manera que es muy claro el motivo por el cual nosotros tenemos que insistir con los pacientes que no deben de tomar, cuando el esquema antirretroviral es a base de atazanavir, medicamentos de uso común como puede ser la ranitidina o como puede ser el omeprazol. En algunas guías ustedes han llegado a notar que hay quien dice, bueno, puedes utilizar el omeprazol, pero si hay una diferencia de 12 horas entre la toma de omeprazol y la toma de atazanavir. Para ser muy práctico, yo no les recomendaría mucho que hicieran esa recomendación porque los pacientes frecuentemente son muy olvidadizos al respecto. O sea, si yo le digo a un paciente, te vas a tomar el atazanavir y 12 horas después te vas a tomar el omeprazol, yo les puedo asegurar que al cuarto día el paciente se va a tomar el omeprazol a las 8 horas o a las 6 horas o a las 7 horas. Entonces, para tratar de evitar poner en riesgo la eficacia del atazanavir, yo sería de la opinión que primero tuvieran una extraordinaria relación médico-paciente antes de decirle al paciente que sí se puede tomar el omeprazol con esa diferencia de horario. Esta página que yo les comentaba de la Universidad de Liverpool, que les digo que es una página de mucha utilidad para nosotros, lo que hice yo aquí fue poner en la parte superior, en el renglón superior, todos los antirretrovirales de uso común en nuestro país, y en la columna del lado izquierdo, lansoprazol, omeprazol y ranitidina, y fíjense ustedes cómo el único antirretroviral que tiene un impacto directo muy importante en esta interacción es el atazanavir. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente con atazanavir, tienen que estar perfectamente seguros que ese paciente no está tomando omeprazol o no está tomando ranitidina. Ahora, probablemente muchos de sus pacientes, cuando los van a ver a la consulta, les preguntan situaciones como, oiga, ¿puedo tomar vitaminas? ¿Puedo tomar vitaminas? Porque fíjese que pues, a veces me siento muy cansado y pues quiero tomarme alguna vitamina para que me sienta bien. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es un estudio también de farmacocinética donde el medicamento que se evaluó es el dolutegravir. Como ustedes saben, el dolutegravir a la fecha es el inhibidor de integrasa más potente que tenemos disponible en el mercado. Entonces, en ese estudio lo que se trató de ver es si había algún tipo de impacto en dos sustancias que se cuentan frecuentemente en las polivitaminas. Una de esas sustancias es el carbonato de calcio y otra de esas sustancias es el fumarato ferroso. Entonces, en esta imagen, fíjense cómo en estos 25 sujetos sanos, a un grupo se les dio el tratamiento con dolutegravir en ayuno, a otro grupo se les dio el tratamiento de dolutegravir 2 horas antes de que tomaran pastillas con carbonato de calcio, y al tercer grupo se les dio el tratamiento con dolutegravir más carbonato de calcio más alimento. ¿Por qué escoger dolutegravir y por qué utilizar carbonato de calcio? Bueno, como ustedes saben, el mecanismo de acción del dolutegravir, que es un inhibidor de integrasa, es que se adhiere a una molécula de la integrasa que es dependiente de magnesio. Es decir, el dolutegravir tiende a tener facilidad de actuar como quelante. Entonces, lo que ellos dijeron, bueno, si tiene posibilidad de actuar como quelante, ¿qué pasa si les damos calcio o qué pasa si les damos hierro? Por eso este es el entorno de este estudio. Entonces, cuando se utilizó el dolutegravir con carbonato de calcio con alimento, fíjense ustedes cómo prácticamente no hay una variación en la concentración sérica del medicamento. O sea, podemos decir que prácticamente es la misma.
Pero si al paciente se les da el medicamento dolutegravir con carbonato de calcio en ayuno, que aquí está ejemplificado en la línea de color rojo, pueden observar como sí hay una disminución bastante importante, que es más o menos de un 30%, en la concentración en sangre de dolutegravir. Por lo tanto, cuando los pacientes nos indican que quieren tomar alguna vitamina, si esa vitamina tiene cantidades importantes de carbonato de calcio y el paciente está tomando dolutegravir, no sería recomendable que lo permitieran porque hay un impacto directo sobre las concentraciones en sangre. Ahora, en este mismo tenor, vean ustedes lo que sucede con el fumarato ferroso. ¿Por qué se utilizó fumarato ferroso y no sulfato ferroso? Porque el fumarato ferroso tiene una mayor cantidad de hierro, por eso se utilizó en ese estudio el fumarato ferroso. Y fíjense ustedes cómo sucede exactamente lo mismo. Las líneas de color anaranjada, verde y azul oscuro son los pacientes que tomaban dolutegravir con el fumarato ferroso, pero sin estar en ayuno. Y fíjense cómo cuando el medicamento se toma en ayuno, pero con fumarato ferroso, el fumarato ferroso tiene un efecto quelante sobre el dolutegravir, y esto trae como consecuencia una disminución en las concentraciones en sangre de dolutegravir. Por lo tanto, cuando el paciente les solicite su opinión de tomar algún tipo de vitamina o no, lo que yo les recomiendo es que vean qué antirretroviral tiene el paciente, si realmente tiene que tomar la vitamina y si realmente la tiene que tomar, qué tipo de vitamina es la que va a tomar el paciente. En la página del grupo de Liverpool, lo que hice en esta tabla que ustedes pueden observar, en la columna del lado izquierdo hay varios derivados de las vitaminas, está el ácido ascórbico, la vitamina B12, la vitamina B6, y del lado superior, está los distintos antirretrovirales, y fíjense cómo los que están señalados en amarillo, que básicamente son medicamentos del grupo de inhibidores de integrasa, son los que se tienen que utilizar con mucho cuidado cuando el paciente utiliza alguno de estos derivados vitamínicos. Otro detalle importante es la eliminación de los medicamentos, y aquí lo que estoy ejemplificando es qué es lo que sucede en el riñón. Evidentemente ustedes saben que la orina a final de cuentas es un filtrado de la sangre, y a nivel renal existen varios transportadores, que estos están señalados como OAT, que son transportadores de aniones orgánicos, que como pueden ver en la imagen hay de varios tipos, y estos transportadores de aniones orgánicos intervienen en la filtración de creatinina en sangre. En la parte inferior de la imagen estoy señalando el cobicistat, porque el cobicistat es un medicamento que inactiva o interactúa con unos de estos transportadores, y esto trae como consecuencia que los niveles de creatinina se incrementen. Por eso es de que cuando nosotros vemos la información para prescribir en pacientes que están tomando algún medicamento que tiene cobicistat, que como vimos hace un momento es un medicamento que se utiliza para reforzar inhibidores de proteasa o el vitegravir, como pueden observar en la imagen, la interacción con este receptor es lo que explica el por qué estos pacientes pueden tener un incremento de los niveles de creatinina, aunque no tengan ninguna afección a nivel renal. Y esto lo comento por lo que pueden ver en la parte inferior de la imagen, que es el metformin. Recordarán que en una de las diapositivas que vimos hace un momento, notamos que muchos pacientes tienen la posibilidad de tener una interacción entre el tratamiento antirretroviral y el metformin, que decíamos que es de uso muy común en los pacientes diabéticos. Bueno, pues resulta ser que el metformin, su vía de eliminación es justamente uno de estos transportadores de cationes orgánicos, que en este caso es el OCT número 2. Entonces, bajo ese tenor, lo que se hizo fue este estudio de farmacocinética para ver qué era lo que sucedía si el paciente tomaba dolutegravir con metformin. Y fíjense que sucede prácticamente lo mismo que hemos visto hasta el momento. Cuando los pacientes toman el tratamiento de dolutegravir con metformin, que está aquí de color azul, hay un incremento importante que es más o menos de un 73% del área bajo la curva de los niveles de metformin. Esto quiere decir que si yo tengo un paciente diabético que le estoy dando dolutegravir y le doy metformin, sí debo de tener cuidado con el efecto del metformin porque ese paciente puede llegar a ser una hipoglucemia. Claro, el metformin tiende a tener más su efecto antihiperglucémico por sus 4 mecanismos de acción, sin embargo sí es importante señalarlo porque recordemos que uno de los efectos adversos del metformin es la acidosis láctica. Entonces, si ustedes tienen un paciente diabético que le van a dar metformin y en su tratamiento antirretroviral tiene dolutegravir, debemos de tomar en cuenta que pueden incrementarse los niveles de metformin. Presento la misma tabla que presenté hace unos momentos, pero lo que incluí ahí fueron los distintos grupos farmacológicos para tratar a los pacientes diabéticos,
Como se pueden dar cuenta en la parte izquierda, en la primera columna, incluí medicamentos que probablemente para muchos de nosotros son nuevos. Unos de ellos son los medicamentos agonistas de las incretinas, que en este caso la liraglutida es la más importante porque es el único medicamento de este grupo farmacológico para tratar a los pacientes diabéticos, que ha llegado a demostrar que tiene un impacto en la sobrevida de los pacientes. El segundo grupo farmacológico, que son las gliptinas, que son medicamentos que se conocen como inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que es una enzima que se encarga de inactivar las incretinas. Este grupo farmacológico son los que están con la terminación de gliptinas. Y puse otro grupo que es de reciente manejo, que son los inhibidores de cotransportadores de glucosa y sodio a nivel del riñón, que lo que hacen es de que el paciente diabético tira más glucosa y ese es el mecanismo de acción por el cual controlan este tipo de diabetes. Y como pueden observar en la pantalla, en la tablita, el efavirenz sí puede llegar a tener efectos sobre todo en la glibenclamida, que es un medicamento que, como comentaba yo al inicio de la charla, prácticamente en la mayoría de las guías tiende a quedarse de lado por el resto de los medicamentos que tienen más potencia y que no tienen tantos efectos adversos. Esta gráfica que está como para aprendérsela después de comer, como nos tocó ahorita el horario de la charla, es nada más para mostrar lo complejo de los hipolipemiantes, que como vimos en una de las imágenes anteriores, es uno de los grupos farmacológicos de uso más común. Seguramente ustedes tienen muchos pacientes con tratamiento que tienen dislipidemia, ya sea a base de triglicéridos o a base de lipoproteínas de baja densidad o a base de colesterol. Entonces, las estatinas, que es un grupo farmacológico de uso muy común, de hecho las guías americanas y las guías europeas lo ponen como de primera elección en aquellos pacientes que tienen cierto grado de riesgo cardiovascular, tienen un metabolismo muy complejo, ya sea a nivel intestinal o a nivel hepático. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes que están con estatinas también tienen que ser de escrutinio para buscar en ellos alguna interacción farmacológica. Y como pueden ver en la tablita, las estatinas más viejitas, como por ejemplo la pravastatina o por ejemplo la lovastatina, son estatinas antiguas que tienden a tener más efectos o interacciones farmacológicas. Situación distinta a lo que sucede con la atorvastatina, con la rosuvastatina o con la pitavastatina. Otro grupo farmacológico de uso muy común en los pacientes son los antihipertensivos. Afortunadamente, como pueden ver en la imagen, prácticamente casi todos los antihipertensivos pueden llegarse a utilizar con cierto grado de seguridad en los pacientes que están con tratamiento antirretroviral. Y un dato muy importante es qué es lo que sucede con los antifímicos. Platicando hace una semana con un médico que trabaja en el Hospital de Infectología de la Raza, él nos hacía una observación preocupante que seguramente ustedes están viendo a la práctica, y era el hecho de que estaban habiendo muchos casos de tuberculosis, y muchos de estos casos de tuberculosis era tuberculosis multidrogo resistente. Cuando nosotros tenemos algún paciente que está con inhibidores de proteasa, como vimos en una de las diapositivas anteriores, señalaba yo que el metabolismo de los inhibidores de proteasa es a nivel de una enzima que se llama CYP3A4. Bueno, resulta ser que la rifampicina es un medicamento que utiliza esa misma vía metabólica para poderse excretar del cuerpo. Entonces, esto trae como consecuencia, al haber esa interacción, que prácticamente todos los inhibidores de proteasa estén contraindicados para utilizarse en pacientes que están con tratamiento antifímico a base de rifampicina. En el caso del efavirenz, ahí tenemos mucho margen de maniobra. De hecho, el efavirenz prácticamente no tiene ningún efecto de interacción farmacológica con la rifampicina. Y en el caso de los inhibidores de integrasa, llámese dolutegravir o llámese raltegravir, cuando los utilizamos con rifampicina, lo que tenemos que hacer es incrementar al doble la dosis del inhibidor de integrasa. Finalmente, otro grupo de uso muy común son los analgésicos. Los pacientes frecuentemente se quejan que por qué a todo el mundo le damos paracetamol. Bueno, como pueden observar en la penúltima hilera, el paracetamol es el antiinflamatorio que tiene la menor cantidad de interacciones farmacológicas con los antirretrovirales. Evidentemente, los antiinflamatorios no esteroideos son de uso muy común en el paciente y de compra muy sencilla en los pacientes. Y finalmente, algo que seguramente ya les está tocando ver, que son las interacciones farmacológicas con estos fármacos para tratar la hepatitis C que se conocen como antivirales de acción directa, que como ustedes saben hay 3 grupos farmacológicos, que son los inhibidores de proteasa,
los inhibidores de polimerasa y los inhibidores de la proteína no estructural NS5A. En México tenemos disponibles a nivel institucional 2, que son los que están marcados en la columna de color rojo, uno de ellos que es el Harvoni, que es sofosbuvir con ledipasvir, y el otro de ellos es Viekira-Pak, que es una combinación de onvitasvir, paritaprevir y dasabuvir, y como pueden observar en la pantalla, el que tiende a tener menor interacción farmacológica con la mayoría de los antivirales es la combinación de sofosbuvir con ledipasvir. Finalmente, les quiero compartir lo que les decía ya hace un momento. Esta página de internet yo creo que les va a ayudar mucho. Prácticamente no conozco a alguien que se sepa todas las interacciones farmacológicas, es muy complejo porque son demasiados fármacos. Por lo tanto, esta herramienta que pone a disposición de nosotros la Universidad de Liverpool de forma gratuita nos saca mucho del apuro. Pueden sacar o bajar la aplicación a sus teléfonos inteligentes, no importa si es Android, el sistema operativo, o es iOS de Apple, y la página también tiene en la misma página de internet una tablita que ustedes pueden ir llenando con los medicamentos que está tomando el paciente, y en automático la tablita les dice con cuál sí pueden llegar a tener interacciones farmacológicas y con cuál no. Y bueno, esa fue mi última diapositiva. Si tienen alguna duda o comentario que yo les pueda aclarar, con mucho gusto. Sí, doctora. No hay micrófono, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ah, pero ahí la doctora, por favor. ¿Ah, sí? Venga. Sí. Bueno, disculpe, yo tengo una duda. En el caso de que a un paciente que presente molestias por gastritis, ¿qué se hace en estas circunstancias con respecto a la interacción del antirretroviral? Yo comentaba hace un momento que es clave la relación médico-paciente. Tú puedes utilizar bloqueadores H2, ranitidina por ejemplo, que no pase de una dosis de 150 miligramos cada 12 horas y que existe una diferencia mínima de 4 horas en relación a la dosis del antirretroviral. En el caso del omeprazol, como decía yo hace un momento, lo recomendable es decirle a tu paciente que se tome en la mañana el omeprazol y por la noche el antirretroviral, o a la inversa, pero que exista siempre una diferencia de 12 horas. Lo que comentaba hace un ratito es que a veces es muy complejo, porque si tú le dices a un paciente 2 horas después se lo toma, habitualmente al paciente es muy fácil que se brinque, ¿no? Entonces yo creo que ahí la clave, más que poderle indicar lo que acabo de comentar al paciente, es que debes de tener una relación perfectamente adecuada con él para que te siga al pie de la letra cómo vas a indicar el medicamento. No es que estén contraindicados, como vimos en la tablita, sí los puedes dar, ¿no? Pero sí tienes que ser muy específico, porque sí nos hemos llegado a encontrar pacientes que compran el medicamento, el omeprazol en la farmacia, se lo toman, tú nunca te enteras y cuando les haces una carga viral de seguimiento te das cuenta que tiene falla virológica y el paciente te dice que se está tomando el antirretroviral al 100%, entonces frecuentemente es por eso. Entonces la clave ahí es, si el paciente lo requiere, es dárselo, explicarle del horario y, en mi opinión, si el paciente ya no tiene síntomas, quitárselo. El omeprazol es de uso muy común en los pacientes, aun cuando no lo requieren. Yo te puedo asegurar que hay pacientes que llevan 6 meses tomándose diario el omeprazol y no tienen ningún síntoma. Entonces, lo peor que puede pasar si tú le quitas el omeprazol y tienes síntomas es que se lo vuelvas a prescribir. Pero sí tratar de evitar el proceso de que lo estén tomando de forma frecuente como hábito, y eso vaya a impactar en la absorción de los medicamentos. Por nada. ¿Alguna otra pregunta antes de que me quede ciego de la luz? Sería el mismo efecto con los antiácidos. Finalmente también tenemos uso de pepto-bismol, tenemos uso de el Melox, que también son muy socorridos para ese tipo de cosas. En nuestro medio, cada 8 días tenemos mole en un pueblo diferente, en una casa diferente, más en esta época. Entonces, sí encontramos pacientes que ya hasta cargan su botellita, ¿no?, de Melox. ¿Sería la misma recomendación, las horas? Las horas, pero yo pondría mucho énfasis en los inhibidores de integrasa. Ese es clave. Decía yo que los inhibidores de integrasa, por su mecanismo de acción, tienden a quelar.
se pegan a la molécula de magnesio de la integrasa. Entonces el Melox es gel de hidróxido de aluminio y magnesio. Entonces es muy fácil que el dolutegravir genere una acción quelante con el Melox y el medicamento no se absorbe. Entonces sí, lo recomendable es de que tenga por lo menos de 4 a 6 horas de diferencia entre la toma del inhibidor de integrasa y la toma del gel de hidróxido de aluminio y magnesio. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por… Sé que hablar de farmacología es muy complejo después de comer, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor por compartir con nosotros sus conocimientos esta tarde y su experiencia. A nombre de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, le entrego una constancia por su participación en este primer curso de actualización de VIH-Sida en Tlaxcala con la ponencia Interacciones medicamentosas en tratamientos antirretrovirales. Firma la doctora Elvia Ortiz Ortiz, coordinadora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Muchas gracias. Gracias.